En agosto de 1977, un diputado del PSOE, don Jaime Blanco García, fue agredido por un policía y trasladado a dependencias policiales, cuando descubrieron allí que resulta que habían pegado y se habían llevado detenido a un diputado, teniendo que soltarle inmediatamente. Según la versión de la policía, en una manifestación, un manifestante fue violento con los policías y les pegó con un palo, y cuando estos estaban respondiéndole, entonces el señor don Jaime Blanco lo vio, se interpuso y por eso también recibió. Ante esto, las Cortes Constituyentes, que en teoría tenían que empezar a debatir la nueva Constitución, dedicaron un pleno a petición del PSOE para que el ministro de Interior, don Rodolfo Martín Villa, tuviera que dar explicaciones por esto. Y el señor Martín Villa lo hizo, y no precisamente para pedir disculpas. Adoptó el acuerdo de que la manifestación discurriera sin la presencia en ningún caso de la fuerza de orden público. Esto es lo que en terminología policial se dice una manifestación a la inglesa. El hecho que nos ocupa se inicia cuando el diputado señor Blanco se interfiere en la actuación de la Policía Armada, la cual no solo intentaba restablecer el orden, sino que procedía a repeler la agresión de un individuo que, empuñando un palo, hizo frente y golpeó a uno de los policías armados, causándole lesiones de las que fue asistida en la casa de socorro. Es este individuo, atacante de la Policía Armada, el que se encuentra en el suelo cuando aparece en el lugar el señor diputado, cuya interferencia permite al agresor darse a la fuga y sin que hasta el momento se conozca su identidad. Me permito destacar el hecho de una señora que se encontraba en el interior del bar con el grupo del señor diputado, declara que éste salió a la calle saltando prácticamente por encima de una mesa. A nadie puede extrañar que en un clima de tensión ambiental propio de toda situación de confusión y enfrentamiento sea difícil lograr la clara y precisa identificación de los que intervienen. Que el señor diputado no fue golpeado por los policías armados que, forcejeando con él, le conducían al acuartelamiento. El golpe que sufrió en estos momentos el señor diputado fue efectuado por otro policía armado que no había intervenido en la identificación, que acababa de llegar en este preciso instante al lugar de los hechos y que ajeno a todo lo sucedido, al ver que una persona se resistía a ser conducida por otros policías armados uniformados, le golpeó con la defensa reglamentaria. De la postura de señor Martín Villa, lógica dado el cargo que ocupaba, es llamativo el punto donde dice que el policía que agredió fue uno que llegó después. Porque eso quiere decir que 3 policías se llevaron a una persona detenida, llega a un cuarto y dice, hombre, uno detenido, ¡pum!, y le da. No imagino a don Jaime Blanco, que luego fue presidente de Cantabria, el único presidente de Cantabria del PSOE que ha habido, con una gran muestra de violencia contra los policías. El encargado de elevar la protesta en el Congreso a la labor del Ministerio del Interior en este tema fue del propio secretario general del PSOE, don Felipe González. El señor Martín Villa ha dedicado la mayor parte de su intervención a exponer criterios de defensa de las fuerzas de orden público y de su necesidad para el desenvolvimiento democrático. Asimismo, ha insistido en la necesidad de que el Parlamento respete a las fuerzas de orden público. Ni lo uno ni lo otro eran necesarios para nosotros. Cuando una gran parte de los parlamentarios que hoy ocupan esta sala, y entre ellos algunos del partido del gobierno, eran considerados por la filosofía del régimen franquista como enemigos y por consiguiente perseguidos por las fuerzas de orden público, problema que evidentemente no tenía el señor Martín Villa, nuestros escritos, nuestras protestas, suscritas, insisto, por algunos parlamentarios de UCD e incluso algún que otro miembro del gabinete Suárez, no se dirigían contra las fuerzas de orden público, sino contra las directrices, los reglamentos, en definitiva, la filosofía política que inspiraba su actuación. Hace una referencia a que en el Consejo de Ministros hay personas que les conocen bien a ellos. Está hablando de 2 ministros en concreto, de don Francisco Fernández Ordóñez, me defino también como socialdemócrata, líder del sector socialdemócrata de UCD, y don Joaquín Garrigues Walker, líder del sector liberal de UCD.
y es que el sector del señor Fernández Ordóñez y el sector del señor Garrigues Walker eran herederos de dos corrientes que, aunque venían del bando de los ganadores de la Guerra Civil Española, en la última etapa del franquismo se pasaron al bando de la oposición y de hecho estuvieron en Coordinación Democrática, la llamada Plata Junta, con representantes en ella ya en la oposición al régimen. Pero don Felipe González no lo está sacando aparentemente para echarles en cara que hayan cambiado de criterio y hayan vuelto otra vez a estar con los franquistas en la UCD. Lo está usando como testigo, como diciendo, el señor Fernández Ordóñez y el señor Garrigues nos conocen porque estuvimos con ellos en la Plata Junta y saben que el PSOE no es enemigo de la policía. En todo caso, la intervención de don Felipe González había sido claramente en términos moderados. Por eso quizá sorprende un poco la beligerancia de la respuesta del representante del gobierno, el presidente del grupo parlamentario de UCD, don José Pedro Pérez Llorca, que había reemplazado a don Leopoldo Calvo Sotelo, porque el señor Calvo Sotelo había pasado a ser ministro, y respondió con bastante vehemencia al PSOE. Interrumpiendo nuestras labores constitucionales y reglamentarias, hay un grupo parlamentario que impone la celebración de un pleno. ¿Y cuál es el tema que se propone? No se propone que vengamos a hablar del paro, situación angustiosa para el país. No se propone que vengamos a hablar de los precios. Debemos preguntarnos en este momento cuál es el objetivo que se persigue, trayendo aquí la atención de los españoles a un debate sobre este tema en este momento. El grupo que ha tenido la iniciativa de celebrar este pleno considera que es el único grupo democrático que está en esta Cámara. Eso, Pérez Llorca ha pasado de hablar de lo de Cantabria y del ministro de Interior, ha decidido centrarse en descalificar al PSOE. Es esa preocupación maniquea, es esa preocupación egocentrista la que lleva a hacer cuestión de gabinete de la presencia de un profesor de Derecho Constitucional en la ponencia de Constitución, la que lleva a hacer cuestión de gabinete de que quienes, habiendo sido elegidos como socialistas en esta Cámara, no puedan ostentar como grupo parlamentario el nombre de socialistas. Está diciendo algo muy interesante. Está desvelando que el PSOE ha vetado a don Enrique Tierno Galván, ese profesor universitario del que está hablando, de la Comisión de Ponentes de la Constitución. Don Enrique Tierno Galván en aquel momento lideraba el Partido Socialista Popular, el PSP, que tenía 6 escaños. Y el señor Pérez Llorca está desvelando que el PSOE presionó, 1, para que no pudiera constituir grupo propio y se fuera al grupo mixto, y 2, para excluirle del grupo de los 7 ponentes de la Constitución, donde había argumentos para que hubiera estado un representante comunista, un representante de la OCDE y un representante del grupo mixto, que podría haber sido el señor Tierno Galván. Y está desvelando que el PSOE se opuso a ello. Lo que no dice el señor Pérez Llorca es que se opuso a ello el PSOE y UCD lo aceptó. Porque si se pudo excluir al señor Tierno Galván es porque se pusieron de acuerdo UCD y PSOE. El último punto era atacar el programa político del PSOE aprobado en el 27 Congreso de 1976. ¿Por qué hay esta concepción egocentrista, según la cual el Partido Socialista confundiría el color rojo con el color de la púrpura y convertiría a sus diputados en eminentísimos purpurados cardenalicios? O si se quiere seguir la tradición de la Iglesia Oriental, en porfirogénetos, en los parientes del emperador, en los purpurados. Yo he buscado, señor presidente, dónde está el origen de esta actitud y creo poder encontrarlo. Creo poder encontrarlo en el manejo y en el uso de este interesante manual, el que contiene las resoluciones del 27 Congreso del Partido Socialista Obrero Español, edición a cargo de Alfonso Guerra. Se dice lo siguiente, y voy a leer este punto quinto en su integralidad y en su literalidad, sin hacer en este momento acotación ninguna. El Partido Socialista Obrero Español propugna un método dialéctico de transición al socialismo que combina la lucha parlamentaria con la movilización popular en todas sus formas, creando órganos democráticos de poder de base, cooperativas, asociaciones de vecinos, comités de pueblos, barrios, etc., hasta que se cubra ese objetivo final de la sociedad sin clases, con la consiguiente desaparición del Estado, y se cambie el gobierno de los hombres por la administración de las cosas, existirá una etapa transitoria de construcción del socialismo en la que serán necesarias intervenciones enérgicas y decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras económicas de la sociedad burguesa. Consistirá en la aplicación real de la democracia y no en su abolición.
El grado de presión a aplicar deberá estar en función de la resistencia que la burguesía presente a los derechos democráticos del pueblo. Y no descartamos, lógicamente, las medidas de fuerza que sean precisas para hacer respetar los derechos de la mayoría, haciendo irreversibles, mediante el control obrero, los logros de la lucha de trabajadores. Que es verdad que en ese congreso el PSOE todavía se seguía definiendo como un partido marxista, como un partido que defendía la lucha de clases y con una serie de argumentarios habituales de la doctrina revolucionaria de los años 70. El párrafo ciertamente no se lo salta un socialdemócrata. Y acabamos de comprobar que en el Partido Socialista ni existen ni pueden existir socialdemócratas. No se sabe, en definitiva, señor presidente, qué asombra más. Si la tortura a que se ha sometido la sintaxis castellana en este párrafo... El señor Pérez Llorca, y no será el único, encuentra en ello un flanco para decir el lobo con piel de cordero. El PSOE es mucho más radical de lo que aparenta, en el fondo es un partido revolucionario marxista, pero está disimulando sus verdaderas intenciones y hasta desliza el término soviético. En primer lugar, la afirmación de que el Parlamento es un medio más, un instrumento más del poder, que se pone al mismo nivel, en el mismo plano que órganos como los comités de barrio. Creo que los comités de barrio son la traducción portuguesa de la vieja técnica soviética de los consejos, cuyo último defensor fue el señor Vasco González, con los resultados que ya se saben. Y existe, por último, señor presidente, una afirmación grave, la de que el Partido Socialista no descarta las medidas de fuerza, no descarta el recurso a la fuerza. Está siguiendo al pie de la letra la estrategia de la mejor defensa es un buen ataque, porque en su defensa el señor Martín Villa ni le ha mencionado apenas a él, ni ha mencionado a la policía. Pero había hecho algo mucho más peligroso sin saberlo, que es que le había puesto el capote a un diputado como era don Alfonso Guerra, que hasta ese momento apenas había intervenido en el Congreso y aunque ya controlaba el aparato del PSOE, todavía no había sido conocido como parlamentario. Quiero comenzar agradeciendo al representante del partido en el gobierno que haya hecho tan magnífica defensa de nuestra proposición. Parece que ha dado muestras fehacientes de serenidad, de razón y muy poca de pasión. No vamos a entrar a discutir una ideología que es la del Partido Socialista, que la tiene, otros ni siquiera tienen ideología. No vamos a entrar a discutirlo porque ya él ha hecho una difusión de nuestro programa. Pero el señor Guerra no iba a centrar su ataque en el señor Pérez Llorca, en el portavoz parlamentario. Iba a ir contra el Banco Azul, el objetivo de aquella sesión. Por tanto, contra el ministro de Interior, don Rodolfo Martín Villa. El responsable es usted, señor Martín Villa. Usted, señor ministro del Interior. Usted que es el símbolo del franquismo en este gobierno. Usted que representa el tránsito de una situación de dictadura a otra que quiere ser democrática sin cambiar las intrusiones de unas fuerzas de orden público. Usted que representa lo peor de la dictadura dentro del gobierno, usted tiene la responsabilidad política y directa. Usted también nos ha ilustrado, señor ministro, con una versión Martín Villa de la manifestación a la inglesa. Ya pueden saber los ingleses en qué consiste ahora la versión española de la manifestación a la inglesa. Una manifestación de zapateros vestidos de marrón con pistolas que van a detener a personas que gritan eslogan que responden a su ideología y que llevan banderas que no le gustan al señor ministro del Interior. También se llevó su parte el ministro de Relaciones con las Cortes, que era don Ignacio Camuñas Solís, porque había dicho en los pasillos que entendía que la policía hubiera contestado a don Jaime Blanco porque un diputado no podía tener patente de corso frente a la policía. Pero no corresponde tampoco a lo que el señor ministro de Relaciones con las Cortes, señor Camuñas, dijo en los pasillos a los profesionales de la prensa. Dijo, refiriéndose cuando le preguntaron por la inmunidad del señor Blanco, que si lo que algunos señores diputados quieren es una patente de corso. Si aquí hay un corsario, es el señor ministro de Relaciones con las Cortes, que se permite decir a la prensa con toda frivolidad que sucesos como los de Santander se van a repetir. Aquí se ve el reparto de papeles don Felipe González, don Alfonso Guerra, poli bueno, poli malo. Don Felipe González hacía el papel del moderado y el señor Guerra sacaba el palo y citaba con sus nombres a los que había aludido sutilmente el señor González.
Pero yo querría saber con toda seriedad si todo el gobierno está realmente solidario con la actuación del señor Martín Villa. Si el señor Fernández Ordóñez está de verdad en solidaridad con la actuación de orden público del señor Martín Villa. Si el señor Garriga Walker está de verdad en solidaridad con esa actuación del ministro del Interior en materia de orden público. De algunos de los señores diputados de UCD nosotros no esperábamos nada, pero de otros que durante años han estado luchando contra la dictadura, sí esperamos que esa solidaridad se vea justamente manifestada en contra de la actuación del señor ministro del Interior. Señor Martín Villa, si usted de verdad quiere la democracia, presente la dimisión. Gracias. En el fondo, que la oposición pida la dimisión de un ministro ante cualquier incidente o cosa que ellos consideren que ha gestionado mal, va a ser algo muy habitual a partir de ese momento. Simplemente al señor Martín Villa le tocaba ser el primero. El señor Martín Villa no respondió, pero sí lo hizo en nombre del gobierno don Ignacio Camuñas Solís. Me parecía una imprudencia por parte de un diputado de esta Cámara el que irrumpiera con motivo de una manifestación callejera, que irrumpiera en la calle para intervenir en aquel momento procesal. Y lo dije con una frase absolutamente diríamos, admitida en el lenguaje popular, y lo dije refiriéndome a que no podíamos pensar que todo diputado pudiera tener patente de corso para intervenir en cualquier tipo de incidente. Pero que lamentamos la imprudencia de un compañero de esta Cámara al irrumpir, repito, en una lucha callejera entre números de la Policía Armada y unos cuantos muchachos de Santander. Intentar dividir a las fuerzas políticas que amparan el gobierno de nuestro país, intentando poner sobre la mesa el tema del franquismo y del antifranquismo. Yo declaro que el gobierno al que me honro en pertenecer es un gobierno de la Unión del Centro Democrático, y que el gobierno de la Unión del Centro Democrático hizo su campaña electoral comprometiéndose ante el país a enterrar definitivamente los 40 años de historia pasada y a mirar hacia el futuro para construir una España definitivamente libre, en paz y solidaria unos con otros. Y nada más. Le sigue gustando al señor Camuñas a día de hoy hacer frases rotundas, pero que hable de desunión en el PSOE, teniendo en cuenta cuál fue la historia interna de la UCD, no deja de ser un poco paradójico. Luego le tocaba intervenir a don Santiago Carrillo, que también tenía mucho interés en dejar claro que no querían atacar a la policía. Y en el caso del señor Carrillo tenía mucho valor, porque si había un grupo parlamentario donde había personas que habían padecido a la policía, era ellos. Pero el señor Carrillo quería dejar claro que su discurso no era el de abajo la policía, son todos una panda de franquistas, sino todo lo contrario. Los policías son compañeros trabajadores nuestros. Muchos de mis compañeros han estado años en prisión. Han estado en las comisarías en momentos de los más duros y han podido comprobar ellos mismos como miembros de la Policía Armada, cuando salían de ciertas secciones especiales y los bajaban destrozados a los calabozos, tenían gestos humanos, solidarios, de hombres. No nos tenéis que enseñar a nosotros que las fuerzas de orden público están compuestas también por seres humanos. Yo mismo lo he visto hace no muchos meses. Por fortuna, por muy escaso periodo de tiempo, yo mismo he comprobado que muchos de esos hombres tienen un trato humano y respetuoso, aunque haya otros que no se caracterizan por eso mismo. No ha pasado demasiado tiempo, diciembre de 1976, en que don Santiago Carrillo ha estado detenido unas semanas y por tanto ha conocido por última vez lo que es estar retenido en dependencias policiales, que es a lo que está aludiendo, aunque al final se permite una broma al acabar su intervención. Que lo que nosotros proponemos no es una crisis. Ni siquiera proponemos que el señor Martín Villa se vaya.
Porque si todo queda reducido a eso, aunque sería difícil encontrar a alguien peor, todavía es posible que en el centro haya un ministro del Interior peor que el señor Martín Villa. Lluvia de zascas contra el señor Martín Villa, que no contestó. En el fondo, el señor Martín Villa está comprobando algo que no habían padecido los ministros de Interior de la dictadura por no tener oposición parlamentaria en las Cortes, y que él está estrenando, que es que a los ministros de Interior les toca asumir la responsabilidad política de todo exceso que pueda cometer una fuerza de seguridad del Estado durante su mandato. Ahora le estaba tocando padecerlo a él, después le tocaría padecerlo al señor Rosón, al señor Barrenuevo, al señor Corcuera, al señor Mayor Oreja, etcétera, 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 porque va en el cargo de ser ministro de Interior. Probablemente por eso sea el segundo ministerio menos deseado del Consejo de Ministros. El primero es el ministro de Economía, porque a él le toca decidir las partidas presupuestarias de cada ministerio.